La plenitud a través de la obediencia. Cuando mi esposa me dijo, el Señor me dijo que hablara de la obediencia, se los digo de verdad, fue lo que yo en últimas hubiese pensado de compartir y predicar, pero entendí lo que el Señor habla al corazón de mi esposa y cómo verdaderamente lo que el Señor quiere es un corazón rendido a Él, un corazón obediente. Él bendice la obediencia. Y esa plenitud en Cristo no son vidas perfectas, sino son vidas llenas de Él. Y mañana tendremos un tiempo súper especial que desde ya en fe sé que mi esposa va a estar acá y vamos a poder compartir como pareja, como esposos, muchas cosas. Y también lo hemos vivido y mi esposa lo ha vivido en su trasegar con el Señor. Y es clara que más allá de todos los milagros que hemos experimentado, y sé que tú has experimentado milagros, más allá de todas las respuestas o cosas sobrenaturales que el Señor haya hecho, lo que el Señor persigue es nuestro corazón. ¿Sí o no? Porque de nada nos sirve que el Señor nos sane una enfermedad terminal si nuestro corazón está. Tener esa media naranja o nada. Si no estamos plenos en Cristo porque el Señor es nuestro corazón rendido a Él. Si esa es la perspectiva de nuestra vida, las otras cosas vienen por añadidura, sino buscarlo primero que todo a Él. Y muchos momentos, lo que decías tú, bueno, el Señor nos ha permitido compartir del testimonio en diferentes lugares y nos concentrábamos en eso, en la sanidad de X cosa. Algunos conocen en otra situación, pero el Señor nos llamó de pronto como a cuentas y a reconocer qué es lo más importante en la vida del cristiano. Como dice el cantante Marcos Vidal, si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra vida. No sé si conoce el cantante cristiano Marcos Vidal, es un cantante de la época, para mí es la tapa de la olla, como digo por ahí. Es realmente un excelente cantante, adorador, predicador y todo eso. Y esas letras tan profundas de esas sendas antiguas que hoy en día, en mi opinión, que pena a veces se han perdido, nos llevaban a esto. Más que una vida almática, de que solucionen en mi vida, de mis necesidades, nos llevaba a Cristo y a entender que lo fundamental es la obediencia y un corazón rendido a Él para que reflejemos a Cristo. Porque si no reflejamos a Cristo, ¿qué? Perdemos nuestra meta. Entonces anota ahí en tus noticas, si yo no reflejo a Cristo, perdemos la meta y de verdad no estoy caminando hacia la plenitud en Él. Y la plenitud, así como la santidad, tiene dos aspectos. Uno que es posicional y otro que es progresivo. ¿Ok? Ya vamos a leer el versículo lema, pero quiero hacer esta pequeña introducción. La santidad es posicional porque cuando hemos recibido al Señor, nos hemos arrepentido, hemos sido comprados y lavados por su sangre, somos santos. ¿Amén? ¿Cuántos santos hay acá? No lo dudes. Pero también la santidad y la santificación es un proceso de ir andando, caminando, creciendo, leyendo, memorizando. Lo mismo con la plenitud de la vida en Cristo. ¿Sí? Pablo muy sabiamente dice, no pretendo que haberlo alcanzado ya, ¿cierto? Sino prosigo ¿qué? A la meta. La meta es el supremo llamamiento y es ser formados a la imagen de Cristo. Ya eso lo tenemos claro. Entonces, la plenitud es hoy, en Cristo estamos completos, ¿sí? En Cristo estamos, o sea, nos basta su gracia, en su gracia tenemos todo, su gracia es más que suficiente, pero también la plenitud es andar progresivo, ir creciendo, ir madurando, porque poniendo el concepto y lo que el Señor quiere hablar a través de la obediencia, nos falta mucho que aprender y que obedecer, ¿cierto? ¿Cuántos se equivocaron hoy? ¿Cuántos pecaron hoy? Amén, sí. Y me encanta ese amén, porque el día que usted no peque es que ya está en la presencia de Cristo y ya. Sí. Y me encanta eso, pues porque la plenitud, como lo dije, no es perfección, es entender que
Hoy me equivoqué, hoy pequé, pero voy a Cristo que es la fuente de mi limpieza, de mi santificación, y es tener la humildad de depender, bajar la cabeza y decirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. ¿Es fácil obedecer? No, ¿cierto que no? Es tremendo, es difícil. Pero es el llamado que nos hace el Señor para que tengamos esa plenitud en Cristo. Vamos a leer este versículo de Colosenses 2, 9 al 10, y es la palabra promesa, la palabra lema de este retiro, de este encuentro. Y siempre que usted vaya a la palabra, ojalá la tenga ahí, me hace falta a veces el oír las hojas pasando. Los que todavía son con hojitas, me encanta, yo por acá tengo mi Biblia, pero sé que está en las plataformas, pero así tenga las plataformas y las versiones, tenga una Biblia de papel. Eso ya es puro consejo mío, porque no hay nada más bonito que usted alrededor del versículo ponga corazoncitos o ponga anotaciones, y eso le ayuda a usted a meditar más la palabra. Entonces, Colosenses 2, 9 al 10, lo vamos a leer, pero recomendación, como hacían los discípulos en Berea que escudriñaban la palabra, todo lo que usted anote, vaya a su casa y lea los versículos anteriores y los versículos posteriores, el contexto, eso es fundamental. Si ustedes aprenden eso, créanme que no les van a meter gato por liebre, porque hay que escudriñar la palabra. Hoy en día que pulula multitud de mezclas, ¿sí? De mezclas del Evangelio. Entonces dice Colosenses 2, 9 al 10, porque toda, vamos a leer, que no importa la versión que tenga, vamos a leer en un coro el versículo 9 y 10 de Colosenses 2, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa ¿qué? Plenitud. ¿En quién recibimos nuestra plenitud? En Cristo. En el momento que nos desviemos de la cruz, que nos desenfoquemos de Cristo, empezamos a desviarnos del camino de la plenitud y de la posición de plenitud en Él. No dejes de mirar la cruz, porque Cristo, Jesucristo, nuestro Señor, fue a la cruz, ¿por qué? Por obediencia y por amor. Y esa obediencia va ligada al amor. La invitación a la obediencia que nos lleva a la plenitud no es una obediencia a regañadientes, y sé que ustedes saben cómo es esa obediencia a regañadientes. Tengo 3 hermosas hijas, entre esas hay, acá me está abriendo los ojos, y en la casa no peleamos, ¿cierto, Fanny? En la casa no hay desobediencia. Y bueno, el primero que desobedezco soy yo como hijo de Dios, y todos ya sabemos que pecamos, pero cuando uno ha sido hijo, cuando uno tiene hijos, sabe que la desobediencia está por ahí, y a veces está la situación de, hijo, haz tal cosa, hija, haz tal cosa. Ay, sí, papá. Y va y lo hace. Ahí le está pegando el... ¿Sí? Y obedece, pero con una actitud no correcta. Y bueno, digamos que qué bueno obedecer, pero la obediencia plena es una actitud inmediata, sin excusas. Me está mirando mal. Sin ese refunfuñeo, porque es importante hacerlo con amor, por amor. Entonces, pregunta ahí, anota ahí, ¿yo obedezco al Señor por amor o porque me toca? ¿Por amor o por imposición? Ya sabemos que la plenitud está en Cristo, y en Cristo habita toda la divinidad. Y yo quiero acercarme al amor del Padre porque Dios es amor. Entonces tengo que obedecer lo que Cristo quiere que yo haga, pero no arreglar. ¿Sí? Entonces evalúate si tu obediencia es por amor o porque te toca. Y si es porque nos toca, pues te tengo una mala noticia. Bueno, no, acá yo no quiero ser persona que diga malas noticias, pero a veces le toca a uno jalarse las orejas. Si yo estoy haciendo las cosas por imposición o porque me toca, me estoy inclinando más hacia el lado de una religión y no de una relación con Dios. ¿O no? Porque el Señor no quiere normas, cumplir. Obviamente Él se agrada en los que le obedecen, pero quiere es un corazón contrito, rendido y humillado. Y bueno, y haciendo la otra cara de la moneda, pues que
pronto tampoco te pase como me pasaba a mí cuando chiquito, que me decían mis papás que yo era el niño, sí papi, audita, audita. ¿Sí? O sea, a mis papás yo le decía, sí, sí papi, te amo, lo voy a hacer, pero mamola no lo hacía. Podría tener toda la actitud de sí, papá, y de pronto nosotros somos con papá Dios, sí, yo te voy a obedecer, pero bueno, ¿cuándo? Sí, yo lo voy a hacer, pero con hechos. Sí, voy a diezmar, pero ¿cuándo? Sí, voy a leer la Biblia. Sí, yo quiero todos los días, pero quiere todos los días y nunca lo hace. ¿Sí me entiendes? Porque hechos son amores y no buenas intenciones. ¿Cierto? Pero es lo mismo. El amor real hacia Dios nos lleva a obedecerle por esa pasión hacia Él, que es lo primero, pero termina haciéndolo. Porque la obediencia no es a medias, la obediencia es plena. Entonces, toda la plenitud de la divinidad habita o habitó en forma corporal en Cristo, y a mí eso, créanme que si se puede decir respetuosamente, me vuela la cabeza, porque una cosa es pensar en el Dios del universo que habita en las Pléyades, en las galaxias y está por allá gigantesco, pero que todo el poder del universo haya sido contenido en piel y hueso y en un bebecito y creció y obedeció por amor. Eso es hermoso. Y que nosotros seamos tan cabezadura de no decir o creernos más y no obedecer por amor, es como un llamado a esa plenitud del Padre que puede estar disponible para nosotros en obediencia, en amor al Señor. Entonces, como es el versículo lema, voy a contar 3 y ustedes lo van a repetir. Me imagino que lo van a repetir muchas veces este fin de semana, porque si lo memorizan, aún mejor. A la 1, a las 2 y a las 3. Porque amén. Entonces, ¿en qué? En Él. Reflejar a Jesús, parecernos a Él. Y bueno, resulta que el mundo actual, el pensamiento del mundo actual nos vende una plenitud muy barata, diferente, con cosas superficiales. Nos vende que la plenitud es alcanzar el éxito de cierta manera, la plenitud es esa libertad que creen que a través de esa libertad que en realidad es libertinaje, puedo satisfacer y sentirme pleno. ¿Sí? ¿Sí sabe de dónde voy? Y uno ve las juventudes hoy en día, y no solamente juventudes, sino personas de todas las edades que empiezan a vivir una vida supuestamente de soy libre y hago lo que sea y pruebo todo y todo se vale y hago todo y me transo por plata porque la plata me va a dar felicidad y entonces consigo fama y la fama ahora sí que me reconoce todo el mundo, soy pleno y me siento bien. Y no solamente lo que dice la palabra, sino hay casos totalmente claros que uno años después ve esos super artistas o super personas que se comieron ese cuento de la plenitud a través de todo eso, que abren su corazón en algún momento y dicen, yo siempre tuve una vida vacía. ¿Se ha escuchado algún testimonio? Yo me he querido suicidar. Recuerdo hace unos meses, pues porque soy músico, el cantante de Coldplay, tremenda voz, súper chévere, pues simplemente decía, yo he sufrido de ansiedad y de suicidio. Y yo, pero ¿cómo? Tiene todo, supuestamente, a la manera del mundo. Tiene plata, casa, carro, beca. Entonces es una muestra tangible, sin ir a la palabra, por ejemplo, de que eso no llena nuestro corazón. Porque el corazón del ser humano está hecho para adorar a Dios y para ser únicamente saciado en su presencia. El resto son pañitos de agua tibia, y te lo digo con la mano en el corazón. No busquemos la plenitud a la manera del mundo, sino a la manera de la verdad de la palabra. Vamos a ver, regálame el siguiente versículo y lo vamos a buscar, Juan 15, 10, 11. Cuando lo tenga, diga amén y lo vamos a leer. Porque Jesús, el verbo hecho hombre, Jesús es el camino, la verdad y la vida, el verbo habitó entre nosotros, Jesús es la palabra. Entonces, ¿cómo no encontrar? O sea, ¿qué otro lugar de encontrar la plenitud si no es en Jesús, que es la palabra? ¿Sí me entiende? Y es como
literal, ¿dónde está mi Biblia? Ah, acá está. Sí, yo sí la traje. Es viejita y todo eso. Y mi esposa me dice, pero ¿por qué no cambia esa Biblia tan fea? ¿Sí? Pero me encanta, y sé que me van a entender algunos, que es la Biblia de las batallas, que es la Biblia del devocional, hasta de los mocos, de ir ahí y orar. Y bueno, eso de los mocos, perdón, si usted, te pregunto una cosa, ¿hace cuánto no en intimidad con Dios derramas tu corazón y llenas tu Biblia hasta de mocos? Eso sí que es importante. En oración, a solas, llorando, llorando. Eso es plenitud en Cristo, ¿no? Un versículo ahí corriendo y salga. Entonces vamos a la palabra, porque la palabra es Cristo que nos vivifica. Dice Juan 15, 10 al 11. Si obedece, 1, 2, 3. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea que completa o plena. Entonces, qué lindo lo que podemos ver acá. El mismo Jesús dice, como yo he obedecido, ¿qué? Los mandamientos de mi Padre. ¿Para Jesús fue fácil? Es una pregunta teológica. ¿Para Jesús fue fácil? No. ¿Pero cómo? Es que él 100% Dios, 100% hombre, pero como fue 100% hombre, hay una porción de la palabra que dice que inclusive en sus sufrimientos aprendió a obedecer. No sé si se acuerda de ese porción, de ese pasaje. ¿Sí? Dice la palabra que él fue tentado o probado. Y créanme, abro mi corazón, cuando yo tengo esas luchas que todas las tenemos en ciertos lugares difíciles, acá no vamos a exponer ni mucho menos, pues porque el Señor conoce todo, pero ahí es donde llega la gracia de Dios. En esos lugares que han sido difíciles y que tú tienes difíciles, yo le digo y dile tú al Señor, yo sé lo que dice tu palabra. Tú fuiste tentado y probado en todo, hasta en esto que estoy viviendo, sí, hasta en eso, lo que sea. No comer más chicharrón, no mentira, bueno, pero en todo, sí. Y ahí tú entiendes que es en Cristo que tienes la capacidad de obedecer. Para la plenitud permanecerán en qué? En mi amor. ¿Y Dios es qué? Amor. Amor real que viene a través de Jesús. Así tal cual como lo dice, como obedeció Jesús. Pues porque de pronto algunos decían, no, pues este Jesús y murió y perdió, digamos, pero él resucitó. Y así nosotros también como Jesús, que uno obedece, ay, no me quitaron esta cosa. ¿Solo a mí me ha pasado? A Samuel le ha pasado, ¿sí? No sé, vuelvo y pongo el ejemplo de mis hijas. Qué pena, Juanis. No vayas a esta fiesta o con esta amiguita que yo no sé qué. Ay, no, pero es que me estás quitando mi libertad. Ay, no, pero es que estás coartando algo que me... ¿Sí? Pero después pasan los días y llegan, ¿sabes qué, papá? Mejor, fue mejor, tenía razón, me siento más feliz, me siento mejor, o incomodidad o proceso de formación, pero al final produce una corona de vida. Dice la palabra, esta leve tribulación momentánea produce un excelentísimo ¿qué? Peso de gloria. Y en la tribulación, y me encantan esas palabras chiquitas que dice momentánea, y uno siente eso como años cuando está en la tribulación. Si le ha pasado que uno siente que eso, ¿cuándo se va a acabar? Pero si la palabra de Dios dice que es momentánea, es porque en el eterno presente de nuestro Señor, eso es como un abrir y cerrar de ojos, y pasa y llega la gloria y la gracia de Dios. Entonces, obedece sus mandamientos, anota ahí. ¿Obedece qué? Lo que dice la palabra. O sea, a veces nos ponemos a complicar el evangelio, a hacer cosas muy traídas de los cabellos, cuando lo más sencillo es muchas veces lo más profundo, que es que, si estuviera en nombres, papito, obedezca la Biblia. Entonces te digo a ti, mi hijita, obedezca lo que dice la palabra. Acá cito a mi esposa, que es dentro de las notas que ella tiene, y eso me encanta de ella y la conocerán, y por eso pues ha habido tantos milagros tan lindos. Ella cree y punto. Si Dios lo dice, es y lo hace.
Y si tú haces eso en tu vida, créeme que wow, vendrán tiempos de refrigerio, dice la palabra, tendrás, o sea, una gracia y ese peso de gloria sobre tu vida. Entonces, obedece su palabra. Y en esa tribulación, en esa prueba, en ese momento, no dejes de ser fiel. No dejes de obedecer, porque lo más sencillo, o bueno, lo más tentador, o lo más, de pronto el camino más cómodo es cuando yo estoy en la situación álgida de la crisis y la prueba, tirar la toalla, o, ay no, ya, no más, o renegar de Dios, no sé. Y bueno, acá yo abro el corazón, Dios ha tenido misericordia, pero yo muchas veces renegué de Dios, y bueno, no dejes de ser fiel y obediente. Porque a veces en el desierto y en la prueba, cuando me duele, cuando tengo tal situación, que entonces tengo ansiedad, entonces busco escapismos por otro lugar X, no, entonces me voy al trago, me voy a tomar y me emborracho como para tratar de sobrevivir esta situación tan difícil y traicionas tus principios, dejas de ser fiel. Así que permanece fiel, obediente en medio de las circunstancias. Y me encanta que la palabra de Dios nos dice, el que persevere hasta ¿dónde? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y bueno, sabemos que doctrinalmente la salvación es una gracia, es un regalo, pero también es un llamado a perseverar hasta el fin. Y estamos en tiempos desafiantes, ¿sí? Pero por encima, sigue obedeciendo, sigue permaneciendo en el Señor. Les he dicho esto para que en mí tengan alegría y su alegría sea ¿qué? Completa. Entonces, la única manera de tener plenitud a través de la obediencia es entender que esa obediencia es a través del amor al Señor, de imitar a Cristo y de saber qué es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, y punto. Si quiere, haga sus anotaciones ahí. Y bueno, volviendo a que la obediencia no es una carga que nos quita la libertad, es una vía que nos lleva a vivir una vida desbordante de gozo. Hay otro versículo que dice, en tu presencia, ¿qué? Hay plenitud de gozo. ¿Y qué? Y delicia. Qué lindo eso, ¿no? ¿En dónde? En su presencia. No en el lugar de su presencia, bueno, en la presencia del Señor. Hay plenitud de gozo. Y vuelvo e insisto, mis queridas damas, la plenitud no es ausencia de desafíos. La plenitud no es red, no es que no hayan problemas. La plenitud es acudir a la fuente que es Cristo para poder ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y entonces en esa plenitud del Señor hay gozo. Acá dice alegría, bueno, en el otro versículo dice gozo y delicias a su diestra para siempre, un banquete que nos prepara el Señor, como dice el Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, estaba angustiado, estaba pasando por el valle de sombra de muerte, pero siguió confiando y creyendo el salmista. Y él le dijo, acuérdate que por encima de lo que está pasando, aderezo una mesa delante de ti, un suculento banquete. Entonces la obediencia que nos trae, gozo. Anota ahí. Más que tristeza, que sé que acá Samuel me está mirando y sí, no me gusta obedecer, mentiras. La obediencia, al final el fruto es gozo y el gozo que perdura. Entonces, yo te pregunto, ¿has perdido tu gozo? Es una pregunta que de pronto a veces uno pierde el gozo, o más bien, el gozo es lo primero que el enemigo quiere robarnos, ¿cierto? Porque un cristiano en la tribulación, pero con gozo, es un cristiano fortalecido. Porque la palabra del Señor también nos dice, el gozo del Señor es ¿qué? Fortaleza. Si ven qué lindo, la misma palabra se explica por sí sola. En tu presencia, plenitud de gozo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, escribe ahí, ¿cómo es mi gozo? Y tu gozo va ligado a la obediencia. Como un checklist y me gusta, y sé que a mi esposa acá también le gusta hacérselo a ella, porque la obediencia muchas veces es simplemente decir,
Ay, Señor, te dejo ganar, suelto el control. No sé qué hacer, pero tú verás. Y ya, suelto, y el Señor da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La obediencia es clave también para una intimidad con Dios y para caminar día a día de su presencia. Espérate que se me... Acuérdense que estas son las notas de mi esposa, estoy haciendo lo mejor posible. Bueno, pero antes de eso, regálame el siguiente pasaje, por favor. Vamos a buscar Isaías 26, 7. Isaías 26, 7. Dice: sin embargo, para los que son justos, el camino no es empinado ni accidentado. Tú eres Dios, haces lo que es justo y allanas el camino delante de ellos. No sé si le gusta esta promesa, pero a mí me encanta. Para los que son justos. ¿Y quiénes somos justos acá, justificados por la sangre de Cristo? Y si hemos sido justificados es que tenemos la plenitud y estamos en pos de la plenitud, entonces esto es para nosotros. El camino no es empinado ni accidentado. Qué lindo es cuando las cosas empiezan a fluir. No sé si entiende esa palabra, ¿sí? Como que a veces uno hace unos planes y todo como que sale solito, sale sin tanto tropiezo, pero en cambio hay otros planes que y se pinchó el carro, o se cayó tal cosa, o la plata no alcanzó. No estoy diciendo que eso sea consecuencia de desobediencia, pero sí hay una promesa que para los que estamos en la justicia de Dios, obedeciéndolo, caminando, mirándolo a Él, el camino es que no es empinado ni accidentado. Amén, me encanta. Y no sé si para ustedes es bonita o relevante la promesa, pero yo sí sé que es ser empinado y con esta silla de ruedas cuando me llega una pendiente empinada, esto no anda, ¿sí? Y es difícil avanzar en un camino empinado o empedrado, pero cuando estamos de la mano del Señor, Él mismo allana nuestro camino y nos lleva por un camino más limpio. Tú eres Dios y haces lo que es justo y allanas. ¿Qué es allanar? ¿Ustedes saben qué es allanar? ¿Todo? ¿Por qué? Porque uno pide que expliquen algo y hacen... ¿Sí? O sea, chistoso. No dijeron nada, pero ya con esto... Sí, perfecto, gracias, pastora. Allanar es como... Allanar es... Ajá, ajá. Allanar es nivelar. Allanar es como cuando hay una trocha llena de piedras y llega una maquinaria amarilla y llega con los bulldozers y hace esto. ¡Brum! Y ahí sí pueden pasar. Yo no sé si tú en tu vida has tenido etapas o temporadas o estaciones de bloqueos. Y sé que lo has pasado. Porque la palabra de Dios dice que sí, más la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero a veces creemos que eso es todo para arriba. ¿Sí te ha pasado? A veces es así, a veces un planito y arranca. Y hay temporadas en las cuales, sea de su trato y de su amor, está el bloqueo por ciertas circunstancias o también está el que uno de cabezón se pone a hacer bobadas. A mí me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, y después uno dice, ay, sí, Señor, si te hubiera obedecido, si hubiera. Y es sabido que el hubiera no sirve, no existe, pero lo más lindo es que así el hubiera no existe porque pasó, las consecuencias están ahí y aprendemos, la gracia siempre permanece. Y así estés en una temporada de bloqueo, que necesites que el Señor allane tu camino, esa gracia de Dios, esas equivocaciones por desobedecer. Hoy clámale a la gracia de Dios. Dile, necesito tu gracia. Yo no puedo, esto es imposible, no sé qué más hacer. Porque su gracia es más que suficiente. En lo que sea. Les cuento algo del testimonio, tanto de mi esposa como mío, que es de pronto de lo que menos hemos hablado. Juan Manuel Montañez, drogadicto. Sí. Y muchas veces no lo hablaba porque es avergonzante de esas etapas de la vida de uno que cae en lo más profundo y sí, creyendo en Jesús, claro, a veces yendo a tocar en la alabanza, claro, pero por dentro quedan 5 o 10, no te entendía. Okay.
Y mi esposa, ahí, ¿qué va a hacer con un esposo drogadicto? ¿Cómo? Por medicamentos del dolor, metadona, tramadol, oxicodona, fentanilo, todo eso, pero en últimas, pecado es pecado, desobediencia es desobediencia. Y tú eres responsable de lo que haces y las consecuencias. Tuvimos una separación muy difícil. Mi esposa dijo, bueno, hay que hacer un alto. Dios me llevó a ese desierto para enamorarme. Y ahí tuve que decirle, Señor, no te obedecí. Contra ti solo he pecado, dice el Salmo 21, el 51. Y qué bueno esos momentos de tú a solas con Dios, contra ti, y ponle inmoralidades, errores financieros, ira, ¿no? El que sea. Para mí fue esa drogadicción que causó muchas cosas. Pero solamente basta un corazón contrito y humillado, pidiéndole perdón al Señor, diciéndole, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto, un espíritu noble, obediente, dice una versión, me sustente. Y en un segundo la gracia te inunda y pues obviamente empiezas el proceso de soltar, de limpiar, de todo eso. Pero para el Señor no hay pecado más grande o más pequeño, desobediencia más grande o más pequeña, simplemente ve a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios te va a volver a encaminarte en ese camino de plenitud. Y eso sí que es hermoso. Y si no existiera eso, mejor dicho, apague y vámonos. Si no estuviera la gracia de Dios, todos estaríamos ya acá fulminados. ¿O no? Ya estaríamos acá. Y esa obediencia, de esa manera, es lo que más nos lleva a la intimidad con Dios. El tú derramar tu corazón y decirle, esto es lo que hay, esto soy yo, pero tu gracia me llena y me sostiene. Regálame la siguiente. Y bueno, insistiendo en el ejemplo de Cristo, y si el Señor Jesucristo siendo Dios tomó condición de hombre y se humilló a lo sumo, ¿por qué no nosotros? ¿Cómo no nosotros? Así que dejemos de vivir como cristianos en el usted no sabe quién soy yo, ¿sí? Dejemos de vivir como cristianos en el es que yo soy tal o es que yo ya tengo o lo que sea. Si el Señor Jesucristo, el que merecía y merece toda la adoración, no solamente llegó acá a esta tierra a ser hombre, que ya era una humillación, sino como fue un paso más allá y se convirtió en el esclavo más esclavo y en lo más despreciable. ¿Por qué nosotros nos creemos tanto? Dios mío. A veces nos creemos tanto y el ejemplo es Cristo que Él se despojó. Entonces, anota esa palabra. Yo me quiero despojar de todo lo que impida mi obediencia plena a Cristo. Y tú serás de qué, tú sabrás, o el Espíritu Santo te dirá de qué debes despojarte, de tu orgullo, de tu arrogancia, de tu altivez, de tus mentiras, de tus excusas, de tu pereza, de tu procrastinación, de tu falta de amor al prójimo, de tu vida oculta, de tus pecados secretos que el Señor sabe. Despójate. Porque el Señor se humilló hasta lo sumo, hasta lo más, hasta lo más. Y si lo hizo Él, ¿cómo no nosotros? Y el Señor Jesús, lo lindo de Él es que Él no te va a pedir algo que Él no sepa que lo puedas hacer por su gracia, porque Él triunfó por esa dependencia total del Espíritu Santo. Y cuando tú digas yo no puedo, pues todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Amén. Ya vamos terminando. Acá dentro de las notas de mi esposa, y pues yo también me uno a ella, hemos aprendido a vivir una vida tranquila, dándole a Él el control total, viviendo en total dependencia del Señor. Hoy en día creemos que es mejor la independencia, el líder, el que todo lo puede, el que todo... Y eso es un pensamiento muy humanista. El pensamiento cristocéntrico es, yo dependo de ti, yo dependo de ti.
Una vida cristiana sin obediencia es como una casa sobre la arena que se derrumba en la primera crisis. Hoy, mi esposa y yo les íbamos es una invitación a evaluar en qué área de nuestras vidas estamos todavía nosotros teniendo el control y siendo desobedientes. Y hoy, ojalá el Espíritu Santo las lleve y nos lleve a ceder el control y ser obedientes. Desde lo más superfluo hasta lo más trascendental. Y ustedes sabrán, porque es en todo. Es 24/7. Pedir perdón por la autosuficiencia. Eso sí que es clave, pedir perdón por la autosuficiencia. Pedir misericordia. Que el Señor nos dé un corazón dócil y humilde. El mismo Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Y saben que la mansedumbre no es ausencia de fuerza o poder? La mansedumbre es poder tener, y el ejemplo es Cristo. Él tenía todo el poder y toda la autoridad para mandar legiones de ángeles y fulminar, pero la mansedumbre es someterse al plan perfecto de Dios. La mansedumbre es este poder o autoridad bajo la obediencia al Padre. Anoten ahí, que mi esposa se los iba a decir porque mi esposa lo dijo tantas veces y es una frase de ella, que tus sueños sean mis sueños. Señor, sí, que tus sueños, porque muchas veces dicen, yo tengo un sueño y yo quiero tal cosa, y yo quiero ir a Hawái, chévere, y yo quiero ir a tal cosa y hacer tal cosa, pero le hemos preguntado, ¿son tus sueños para mi vida? A veces no, a veces simplemente cogemos un plan de sueños y todo eso y no le hemos consultado al Señor y le decimos, hey, mira, Señor, ponme tu sello de aprobación en mis sueños. ¿Sí le ha pasado? ¿Sí? En vez de, acá está mi hoja en blanco que es mi vida, escribe tus sueños y yo quiero tus sueños. Que tus sueños sean mis sueños. La obediencia a Dios nos garantiza que la plenitud de su presencia y su propósito permanecerá en nuestras vidas. Dios nos cambia el libreto muchas veces. A mi esposa, como lo iba a decir, le cambió el libreto. Jocosamente, y de pronto Juana le va a contar, pero esto yo lo hablé con ella ayer. Ella, antes de casarse conmigo, decía, no, pues yo soñaba o pensaba que mi vida iba a ser en Boca Ratón, al lado de una playa, con un tipo churro, lleno de plata. Y mi esposa lo dice así, y miren lo que le tocó. Pero son los sueños o lo que uno piensa. Le cambió el libreto, pero hoy en día sé y sabemos que esto es lo mejor. Porque la voluntad perfecta del Señor es buena, agradable y perfecta. Así que disfruta la obediencia que te lleva a la voluntad perfecta del Señor. Y bueno, para terminar antes de orar, no hay mayor gozo que el que trae esa obediencia de permanecer en su presencia. Porque en su presencia de nuevo hay plenitud de gozo. Regálame la última, por favor. Y bueno, ojalá esto que el Señor puso en el corazón de mi esposa y yo les he podido compartir de parte de Dios, sea un llamado a evaluar nuestras vidas. Sea un llamado a esos checklists que hacemos o cosas para ver en qué tanto estoy obedeciendo, en qué tanto no, qué tanto rindo mi vida a Dios, qué tanto no. Y sobre todo entender que la obediencia es bendición y trae y nos lleva a la plenitud en Cristo. Padre Santo, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque ay, tú eres tan lindo, en verdad, tú eres tan lindo y tu palabra es hermosa que nos habla. Gracias, Señor, porque tú, como hijos que nos amas tanto que no nos quieres dejar igual. Nos quieres transformar cada día más a tu imagen, Señor. Y eso es tan hermoso y no queremos parecernos más a nosotros, ser como Juan Manuel o como Paula, sino queremos ser más como Cristo. Y gracias porque hoy tú has hablado a nuestro corazón, lo que tú le hayas dicho con tu Santo Espíritu a cada una de las vidas que están acá. Y simplemente te queremos dar gracias, alabar tu nombre y pedir, Padre, que esta palabra que ha sido enviada y llegada a nuestros corazones, que nuestro corazón sea buen terreno, Señor. Un terreno en el cual esta palabra dé fruto para vida, para salvación, para transformación y para parecernos más a ti, Señor. Te damos muchas gracias y que cuando salgamos de acá empiece realmente la prédica aplicada que es vivir tu palabra.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga.